En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer a Luffy versión gatito. Para este proyecto vamos a necesitar estambre blanco, azul, rojo y amarillo. También vamos a necesitar hilo negro, un poquito de tela negra, 2 ojitos de 8 milímetros, relleno y opcionalmente rubor o sombra rosa. Yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros, así que su tamaño va a ser de 8 centímetros aproximadamente. Así que si quieres hacerlo llaverito, es el tamaño perfecto. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena para levantar el tejido y en el primer punto, en la cadenita no, sino en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 3 aumentos. Seguimos con 3 puntos bajos. Repetimos 3 aumentos. Y terminamos con 3 puntos bajos. Al final tenemos que tener 18 puntos y continuamos de nuevo con 3 aumentos. Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos 3 aumentos. Y 6 puntos bajos. Al final tenemos que tener 24 puntos y hacemos 6 vueltas de 24 puntos bajos. Terminando, continuamos con 3 disminuciones. Hacemos 6 puntos bajos. Tres disminuciones. Y 6 puntos bajos. Al final tenemos 18 puntos
Y terminamos con 9 disminuciones para tener 9 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Y si quieres ir colocando los ojitos, vamos a colocarlos entre la vuelta número 7 y 8 con 6 puntos de separación y después rellenamos. Y así nos va quedando la cabeza. Para hacer el cuerpo vamos a iniciar con estambre color azul y comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos una vuelta de 16 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos y cambiamos a color blanco. Hacemos 3 vueltas de 16 puntos bajos. Y continuamos con 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 14 puntos. Seguimos con 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos y rellenamos el cuerpo. Así nos tiene que quedar el cuerpo y continuamos con las patitas del frente. Iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y continuamos con 2 aumentos. Y un punto bajo. Así vamos a tener 5 puntos. Y hacemos 5 vueltas de 5 puntos bajos.
Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora vamos a hacer las patitas de atrás. Y con estambre blanco comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos nuestro primer punto y continuamos con 3 aumentos. Y un punto bajo. Así vamos a tener 7 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 7 puntos bajos. Cortamos y cerramos y cambiamos a color azul. Y hacemos 2 vueltas de 7 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y así nos quedan las patitas. Tenemos que hacer 2 iguales y ni estas ni las manitas es necesario rellenarlas ya que son piezas pequeñitas. Para las orejitas, igual con estambre blanco, vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y terminamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Cortamos hilo y cerramos, y así nos quedan las orejitas. Tenemos que hacer 2 iguales y estas tampoco se rellenan. Por último vamos a hacer la colita y con estambre blanco hacemos una cadena de 10 puntos. Hacemos un punto extra para levantar el tejido y hacemos 10 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda la colita. Ahora vamos a hacer el sombrero y comenzamos con estambre amarillo, iniciando con un anillo mágico de 7 puntos.
Continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 28 puntos bajos. Cambiamos a color rojo. Y hacemos 2 vueltas de 28 puntos bajos. Ahora vamos a volver a cambiar a color amarillo, pero esta vez, en esta vuelta, vamos a tomar solamente la hebra del frente y vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 32 puntos. Y terminamos con una vuelta de 7 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 36 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos tiene que quedar el sombrero. Y para terminar vamos a hacer el chaleco. Con estambre color rojo vamos a iniciar con una cadena de 15 puntos. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido. Y continuamos con 3 vueltas de 15 puntos bajos. Ya que terminamos, hacemos una cadena para levantar el tejido, volteamos el tejido y hacemos una disminución. Seguimos con 11 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. En esta vuelta tenemos 13 puntos y hasta ahora hemos hecho 5 vueltas. Vamos a
hacer una cadenita para levantar el tejido y ahora vamos a tejer de lado. Como tenemos 5 vueltas, vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahora en la parte de abajo, como iniciamos con una cadena de 15 puntos, vamos a hacer 15 puntos. Y terminamos de nuevo de lado con 5 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda el chaleco. Ya que terminamos de hacer todas las piezas, vamos a coserlas. Vamos a iniciar cosiendo la cabeza al cuerpo. Ahora vamos a colocar las piernitas por la orilla del color azul y la vuelta número 2. Ahora vamos a tomar el chalequito y vamos a envolver el cuerpo del gatito. Lo detenemos con unos alfileres. Y colocamos los bracitos de manera que sobresalgan un poco de la parte de abajo para que el cuerpo se pueda sostener. Vamos a coser los bracitos tomando parte del chaleco y del tejido de abajo y así quede fija la ropita también. Y así nos quedan las patitas. Ahora por la parte de atrás, en donde tenemos la división de color entre el azul y el blanco, vamos a coser la colita. Ahora vamos a poner el sombrero y lo detenemos con unos alfileres. Opcionalmente puedes pegarlo o coserlo a la cabecita, pero no es necesario. Vamos a colocar las orejitas entre la vuelta número 2 y la orillita del color rojo y comenzamos a coser. Al coser vamos a tomar el gorrito y el tejido de la cabeza para que quede fijo también el gorrito. Ahora con una aguja con hilo negro vamos a pasarlo por la orilla de abajo de los ojitos en el centro. Contamos aproximadamente 2 puntos y pasamos de nuevo la aguja hacia abajo y sacamos por uno de los ojitos. Aquí hacemos los bigotes. Vamos a hacer 2 bigotitos. Y por el lado derecho vamos a hacer la cicatriz. Hacemos una pequeña línea y le hacemos 2 pequeñas líneas por encima atravesándola.
Ahora con un poquito de fieltro o tela negra vamos a hacer un pequeño triángulo para la nariz. Y con un poquito de rubor o sombra rosa vamos a pintar levemente las orejitas. Y si prefieres puedes ponerle chapitas. Y listo, hemos terminado a nuestro gatito Luffy. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para este canal y ver todos los patrones gratis que tenemos allí. Te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.